Buenas noches, soy Juliana González, hago parte del programa de psicología. Vamos a realizar una presentación para la materia de habilidades comunicativas. Vamos a ver cómo la psicología se ha ganado de cierta forma su lugar como ciencia, y esto lo vamos a ver desde el punto de vista de THQ. Bueno, la psicología es una rama que ha luchado mucho tiempo para llegar a tener su puesto como una ciencia. Bueno, T.H. Kuhn inicia hablando sobre que el científico no es una persona externa a la sociedad, sino que por el contrario es una persona que al crear su ciencia, que al llevar a cabo sus experimentos y sus conocimientos, está influenciado y se ve envuelto de la sociedad. Es decir, no es una persona como nos la pintan muchas veces totalmente solitaria, sino que es una persona que está rodeada eh, de muchas otras, que no es una persona aislada que puede desarrollar una ciencia totalmente abstracta y racional, sino que vive en comunidad y en sociedad, y que esta sociedad influye en su forma de entender el mundo, en su forma de entender la vida, se ve influenciado. Bueno, esta era como su visión de lo que era un científico. Él tiene un concepto básico sobre el cual se basa para desarrollar su teoría o su trabajo de qué es la ciencia. Este concepto básico es el paradigma, pero ¿qué es un paradigma? Es un conjunto de metodologías. Es un punto de vista compartido por muchas escuelas, por muchas personas, por muchas entidades, por muchos personajes, a partir de unos problemas legítimos y a partir de una metodología para poder entenderlos. Es decir, en la sociedad muchas veces aparecen problemas y muchas escuelas, muchas personas, demás, están en una carrera para poder resolver esos problemas. Y esto lo tenemos evidenciado en el esquema evolutivo que él proponía, que tiene tres estados: un estado preparadigmático, un estado paradigmático y un estado revolucionario. En el estado preparadigmático, como les venía comentando, es, es el momento en el que se está desarrollando una competencia, por decirlo así, que se está compitiendo, que se está llevando a cabo como una carrera para imponer, pues la palabra no es imponer, sino para ser el primero en que llegue a una solución, en que ser el primero en dar una visión o dar una versión de dicho problema. Después tenemos el estado paradigmático, que es cuando una persona o una escuela ha encontrado una respuesta o ha consolidado una visión para ese problema inicial, y es cuando se establece un paradigma que de cierta forma tiene como tres ámbitos, que es el ver, el analizar y el resolver. Dentro de este estado paradigmático está el periodo de elaboración, que es el periodo en el cual se empieza a consolidar este punto de vista, es el cual una ciencia básica busca dar respuesta, y una respuesta que se adapte, una respuesta universal al problema. O sea, que si le salió, o que puede que sea un mismo problema, pero con diferentes ámbitos, con diferentes proyecciones, que ese paradigma se adapte a todas ellas. El tercer estado es el estado revolucionario. En este estado es cuando este paradigma empieza como a no dar respuesta total a todos los inconvenientes, a todos los problemas que están surgiendo. Al principio estos problemas son ignorados,
son rechazados, por decirlo así, o tratan de que no sean muy visibles. Pero a medida de que crece, se dan cuenta que estos problemas empiezan a hacer un eco, que estos problemas empiezan a cuando ya no pueden taparlos y se llega a este estado revolucionario, perdón. Entonces, es cuando el paradigma antiguo ya es insuficiente y tiene que darse un cambio de paradigma para que se genere un paradigma nuevo, uno que sea válido y que sea universal. Pero este cambio no tiene que ser algo, puede ser o revolucionario, que lo cambie absolutamente todo, o por el contrario, puede ser muy moderado y que cambie simplemente algunas pocas cosas que engloben lo que hacía falta. Entonces, TH Kuhn habla de todo esto para que podamos categorizar, por decirlo así, a la psicología como ciencia. Como les decía, la psicología ha batallado mucho desde sus inicios, se separa de la filosofía y busca su lugar como una ciencia. Al principio no se le daba este puesto porque no se podía medir. A medida que avanza, a medida que hay más avances, a medida que los representantes buscan las nuevas formas de posicionar la psicología como una ciencia, se dan estas formas de medir. Entonces, tenemos muchas personas dicen que la psicología es una ciencia preparadigmática. ¿Por qué? Porque no tiene un paradigma, no tiene un enfoque universal. Esto es lo que argumentan ellos. Pero esto es erróneo. ¿Por qué? Porque la psicología, perdón, es en cambio una ciencia multiparadigmática. ¿Por qué? Porque la psicología en su esencia no puede tener un solo enfoque, no puede darle una respuesta a un problema. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complejo. El ser humano puede que esa regla sea para la mayoría, pero hay un grupo al que no. Y por más de que se avance, por más de que genere nuevos paradigmas, siempre va a haber, es decir, los seres humanos nos regimos por unas reglas, como podría regirse una ciencia más exacta, como las matemáticas o la física. Es al ser el ser humano tan complejo, es que la psicología, lo que tocamos de T.H. Kuhn, es una ciencia, pero que además es multiparadigmática. Ay, Dios.